¿Puede un imperio actual desaparecer? Desde la antigüedad, diferentes imperios han dominado vastas extensiones de tierra y han demostrado una autoridad sin precedentes en la historia de la humanidad. Civilizaciones como el Imperio del Antiguo Egipto, el Imperio Persa, el Imperio Griego, el Imperio Romano, el Imperio Mongol y el Imperio Británico, por nombrar solo algunos, dejaron una marca profunda en la historia y en la memoria colectiva. Estos imperios alcanzaron su apogeo debido a una combinación de factores, como una economía pujante, una expansión territorial, una fuerza militar poderosa y una sofisticada estructura gubernamental. Además, en muchos casos, también lograron controlar y dominar a diferentes grupos étnicos y culturas. Sin embargo, a pesar de sus grandezas, todos los imperios del pasado afrontaron un declive inevitable y, en última instancia, desaparecieron. Las causas de ellos son diversas y complejas, pero hay algunas razones comunes que se han repetido en la historia. Hemos visto cómo grandes imperios han surgido y caído, dejando un legado que perdura hasta nuestros días. Pero, ¿qué sucede con los actuales? ¿Puede un imperio moderno enfrentar el mismo destino que sus predecesores? Sí, definitivamente puede ser posible. Exploremos la realidad de los imperios actuales y analicemos las posibles causas y los peligros del declive imperial. Veamos cómo imperios del pasado han dejado de existir y si esto podría suceder también en nuestros tiempos. Uno de los principales factores que condujeron al colapso de los imperios del pasado fue la sobreextensión. A medida que estos imperios se expandieron, se enfrentaron a desafíos logísticos y administrativos cada vez mayores. Mantener el control sobre vastos territorios, la extensión geográfica excesiva, puede llevar a una falta de atención y recursos para mantener las áreas periféricas, debilitando así el poder central. Y gestionar una población diversa y numerosa se volvió cada vez más complicado. Esto llevó a una disminución de la eficiencia y, eventualmente, a una pérdida de control. Además, los imperios a menudo se encontraron luchando contra enemigos externos y enfrentando rebeliones internas. La extensión de su poder y dominio inevitablemente generó resentimiento y oposición. Las guerras, las revueltas y los conflictos internos debilitaron los cimientos de estos imperios, socavando su estabilidad y capacidad para mantenerse a largo plazo. Muchos sucumbieron a problemas económicos y financieros, la falta de recursos, el aumento de la corrupción y la mala gestión de las finanzas llevaron a una disminución en el poder económico y al agotamiento de las arcas imperiales. Las causas del declive de los imperios. Estas son algunas de las razones principales que han llevado a la caída de imperios pasados. Corrupción y decadencia interna. La corrupción y el declive moral en el seno del imperio pueden minar su estabilidad y eficiencia. La falta de liderazgo efectivo y la desigualdad social pueden debilitar las estructuras internas de un imperio y, a su vez, afectar su capacidad para enfrentar los desafíos externos. Conflictos internos y guerras civiles. Los conflictos internos dentro de un imperio pueden debilitar su unidad y abrir fisuras en su estructura política y social. Las luchas de poder entre facciones y las guerras civiles pueden consumir recursos valiosos y debilitar la capacidad del imperio para mantener el orden y la cohesión. Presiones externas y amenazas militares. Los imperios están constantemente sometidos a amenazas externas por parte de los rivales en busca de poder o territorio. Las invasiones militares y las presiones geopolíticas pueden erosionar la estabilidad de un imperio y agotar sus recursos en las defensas de sus fronteras. Desvanecimiento de la economía y recursos naturales. La explotación excesiva de los recursos naturales y una gestión económica deficiente pueden llevar a un agotamiento tanto de los recursos como de la capacidad productiva de un imperio. La falta de adaptación al cambio tecnológico y la incapacidad para mantener una economía viable puede llevar a su declive gradual. Con todas estas razones históricas en mente, surgen preguntas. ¿Podría un imperio actual enfrentarse al mismo destino? ¿Podría un imperio moderno, con todo su poder y sofisticación, ser vulnerable a los mismos errores y peligros que llevaron al colapso de los imperios del pasado? La realidad de los imperios actuales. ¿Siguen los imperios actuales siendo tan dominantes como en el pasado? Es importante destacar que los imperios actuales no son comparables en tamaño o influencia a esos del pasado. Aunque haya ciertas naciones que son superpotencias y que pueden considerarse a sí mismas como imperios en la actualidad, vivimos en un mundo más complejo y globalizado que en épocas anteriores.
Uno de los factores claves que ha cambiado es el poder de la información y la comunicación. La tecnología ha transformado la forma en que nos conectamos y cómo accedemos a información de todo el mundo. Esto ha permitido una mayor difusión de ideas y conocimientos entre los individuos, lo que ha debilitado la idea de una sola entidad imperial. Además, el equilibrio de poder entre las naciones ha cambiado. En el pasado, un imperio podía ejercer un control directo sobre vastos territorios y mantener un dominio tiránico sobre ellos. Sin embargo, hoy en día existen normas internacionales, tratados y organismos supranacionales que intentan limitar el abuso de poder y proteger los derechos de los ciudadanos. En este sentido, los imperios actuales tienden a operar en sistemas más democráticos y respetuosos de los derechos humanos, al menos en teoría. Se rigen por la diplomacia y la cooperación internacional en lugar de utilizar la fuerza bruta para mantener su dominio. Es importante también tener en cuenta que el concepto de imperio en sí mismo ha evolucionado. Ya no estamos hablando únicamente de territorios conquistados, sino también de influencia económica y cultural que puede extenderse mucho más allá de las fronteras físicas. Los avances en tecnología, los cambios en el equilibrio de poder y el surgimiento de nuevas formas de influencia global han transformado la dinámica que conocíamos. Empresas multinacionales tienen un enorme poder e influencia en diferentes partes del mundo y en ocasiones pueden actuar casi como un imperio. Esto significa que, aunque los imperios tradicionales pueden haber disminuido en importancia, nuevos actores han surgido para ocupar ese espacio. Sin embargo, no podemos negar que algunos países todavía ejercen una gran influencia en el mundo y pueden ser considerados como imperios en ciertas medidas. No obstante, es importante recordar que vivimos en un mundo en constante cambio y que el poder puede fluctuar de una manera impredecible. ¿Puede un imperio actual desaparecer? Para responder a esta pregunta, debemos recordar que los imperios son construcciones humanas, sujetas a cambios y fluctuaciones a lo largo del tiempo. Ningún imperio es inmune a la posibilidad de su desaparición. Existen numerosos factores que podrían llevar al declive y eventual desaparición de un imperio actual. Entre ellos se encuentran problemas económicos, tensiones políticas, conflictos internos e incluso cambios demográficos. Además, la falta de adaptación a las nuevas realidades geopolíticas y tecnológicas también pueden ser un factor determinante. Un ejemplo reciente de un imperio que ha experimentado un declive significativo es el Imperio Británico. Durante gran parte del siglo XIX, Gran Bretaña fue considerada la potencia dominante a nivel mundial. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, el imperio comenzó a enfrentarse a desafíos que amenazaron su estabilidad y eventualmente condujeron a su disolución. Es importante tener en cuenta que la desaparición de un imperio no significa necesariamente la desaparición de la cultura, el pueblo o el territorio que lo conforma. En muchos casos, los imperios pueden transformarse en algo diferente, como países independientes o entidades políticas nuevas. En conclusión, sí, un imperio actual puede desaparecer. Los imperios, por más poderosos que sean en su apogeo, no son entidades inmutables y están sujetos a los cambios y desafíos del mundo en el que existen. La historia nos ha demostrado que ningún imperio es eterno y es importante entender que su desaparición puede ser tanto una consecuencia de factores internos como externos. Esperamos que este documental haya sido informativo y haya proporcionado una visión más profunda sobre la posibilidad de que un imperio actual desaparezca. Recuerden estar atentos a futuros videos en nuestro canal, donde exploraremos más temas fascinantes de la historia y geopolítica. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo video.